Buen día, bienvenidos. Vamos a ver el tema de cardiodesfibriladores. Como hemos comentado anteriormente, el corazón puede entrar en un cuadro de fibrilación, el cual es referente a descargas que hacen diferentes puntos de la masa cardíaca, ya sea por algún infarto cardíaco o bien algún desequilibrio electroquímico, de modo que diferentes puntos de la masa cardíaca compiten con el nodo sinoauricular, dando descargas repetitivas, de modo que el corazón ya no ejerce su función mecánica de bombear sangre al lecho vascular, de modo que el corazón ya se contorsiona sin ritmo y puede ocasionar la muerte. A esto se le llama fibrilación. Puede ser fibrilación auricular, fibrilación ventricular. Entonces, vamos a dar un repaso acerca de los instrumentos que sirven para desfibrilar el corazón. Estos instrumentos son llamados cardiodesfibriladores o más comúnmente desfibriladores. Aunque a lo largo del tiempo se han probado métodos mecánicos como el masaje cardíaco para la desfibrilación de pacientes, el método de desfibrilación de mayor éxito es la aplicación de una descarga eléctrica en la zona del corazón. El descubrimiento de este fenómeno llevó a que se extendiese bastante el empleo de la desfibrilación, aplicando al pecho del paciente un impulso breve de 0.25 a 1 segundo de corriente alterna de 60 Hz con una intensidad de unos 6 amperios. Alrededor de 1960, varios investigadores comenzaron a trabajar con corriente continua para la desfibrilación. Se probaron varios esquemas y formas de onda hasta que a finales de 1962, el Dr. Bernard Laun del Harvard School of Public Health y del Peter Brent Brigham Hospital desarrolló un nuevo método de desfibrilación con corriente continua que en la actualidad es de utilización rutinaria. Este aparato permitió que se desarrollaran las modalidades de desfibriladores fuera del hospital. En este método se carga un condensador a una tensión continua elevada y en un instante crítico del ciclo cardíaco, si es que lo hay, se descarga el condensador en pocos milisegundos a través del pecho del paciente. Se encontró que este método de desfibrilación no solo tiene más éxito que el método de corriente alterna para corregir fibrilación ventricular, sino que además se puede emplear satisfactoriamente para corregir la fibrilación auricular u arritmias de otros tipos. Vean, aquí tenemos la descarga típica que se da con los desfibriladores. Esta es la onda de Laun, que así se le conoce. Vean cómo tenemos un pico máximo. Viene la descarga, esta es corriente. Viene la descarga, llega a un pico redondeado y después cae para después irse ligeramente a negativo, ligeramente a positivo y ya quedarse en cero. La mayoría de los desfibriladores cuentan con circuitos para sincronizar el impulso de la descarga con el ritmo cardíaco, llamados cardioversores. En la figura siguiente se muestra un desfibrilador de uso frecuente y un circuito básico típico.
Vean, este es un desfibrilador típico que se utiliza. Vean, aquí están los electrodos y el desfibrilador en sí. Aquí tenemos la alimentación de 120 voltios alternos a 60 hercios y un autotransformador. Comúnmente aquí en México a este tipo de autotransformadores se le conoce también como variacs. Después otro transformador para poder elevar la tensión, un rectificador de media onda, y aquí tenemos el condensador. Este condensador se va a cargar al potencial de salida del transformador con la rectificación de media onda. Aquí tenemos un medidor con el cual poder ir viendo el potencial que alcanza el condensador. Vean, aquí tenemos un interruptor. Este interruptor, cuando está en esta posición, es para que se cargue el condensador. Así se cierra el circuito y el condensador se carga a un potencial elevado. Aquí tenemos los electrodos que van al pecho del paciente y una bobina. Esta bobina es como un filtro pasabajas. También pues se conoce como bobina de choque, con la idea de proporcionar, para que el pico aquí no sea muy agudo. Con esta bobina de choque suprimimos este pico, aparte de lograr esta oscilación, esta pequeña oscilación que tenemos acá. Vamos a analizarlo más a fondo todo esto, de modo que cuando el interruptor pasa a este lado, la carga que tiene el condensador se vacía a través de este circuito RLC, donde la resistencia es el pecho del paciente, y se produce el efecto deseado de desfibrilación. Haciendo una simulación con un circuito equivalente, vemos cómo es la respuesta natural de un circuito RC sin fuentes, como en este caso. Aquí tendríamos el condensador. Ahorita no vamos a hacer caso de la bobina que iría acá. En unos segundos vamos a hacer el análisis ya con todo y bobina. Pero así sin bobina, sin esta bobina de choque, digamos, y con la carga, vamos a decir una carga unitaria en el condensador, hacemos el análisis del circuito, lo cual lo vemos de esta forma. Esta es la corriente en la resistencia, más la corriente en el condensador, me va a dar 0, ¿verdad? De modo que haciendo álgebra con la ecuación, esto ya lo hemos visto antes, vemos que la salida va a tener esta forma exponencial, que es la que vemos como resultado de la simulación acá, ¿verdad? Este es el voltaje en la carga y la corriente en la carga. Se emplea una inductancia para amortiguar la onda y eliminar el pico agudo de corriente que de lo contrario se produciría al principio de la descarga. El método de corriente continua requiere pocas repeticiones y es menos propenso a dañar al paciente. Incluso con la onda de Laun hay peligro de dañar la superficie del miocardio o la piel en el punto de aplicación, ya que se emplean tensiones hasta de 6.000 o 7.000 voltios. Veamos el circuito ya contemplando la bobina. Vean, aquí tenemos ya la bobina.
la resistencia transtorácica, el condensador de carga. Vamos a hacer el análisis matemático de todo esto. Esto es el régimen transitorio en circuitos RLC en corriente continua. De modo que aquí aplicamos un potencial de CD por un instante y vemos cómo se va a comportar el circuito. Sacando la ecuación de la malla, vemos que el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina más el voltaje en el condensador va a ser igual al voltaje total de entrada. Y bueno, derivando, reordenando la ecuación, la podemos obtener de esta forma. Hacemos un cambio de variable. Decimos que D mayúscula es la derivada con respecto al tiempo, de modo que esta ecuación se traduce como esta, o bien como esta de aquí. Es lo mismo. Solucionando esta ecuación diferencial, que es de segundo grado y homogénea, tiene una solución particular o permanente igual a 0. La función complementaria o transitoria puede tener 3 soluciones según los valores de R, L y C. De modo que aquí tenemos nuestra ecuación, la reordenamos como lo vemos aquí, y recordando nuestra ecuación para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática, que aquí en México le llamamos ecuación del chicharronero, encontramos que las raíces serían de 1 o de 2, de acuerdo a este símbolo más o menos, ¿verdad? Es decir, la podemos poner como lo vemos acá. Así, o bien, para no escribir tanto, esto es como alfa más menos beta. De modo que en beta tendremos 3 casos. Caso 1, cuando R sobre 2L al cuadrado sea mayor a 1 en LC. O bien, caso 2, cuando R en 2L al cuadrado sea igual a 1 en LC. O bien, caso 3, cuando R en 2L al cuadrado sea menor a 1 en LC. En el primer caso, las raíces son reales y distintas. Se tiene a lo que se le llama amortiguación supercrítica. Es decir, tenemos esta condición del caso 1, resolviendo la ecuación diferencial, obtenemos que su solución es esta. Haciendo la simulación en el PSpice, vemos, aquí es un ejemplo con valores que cumplan con esta condición. Vean, aquí este valor es mayor a este, ¿de acuerdo? Y este es el caso de la condición supercrítica. Y vean cómo es la respuesta del circuito. Vamos a ver el caso 2, cuando las raíces son iguales, se tiene una condición llamada amortiguación crítica, es decir, esto es igual a esto. Resolviendo la ecuación diferencial obtenemos que tiene esta forma. Y aquí tenemos otra vez cambiando los valores de los elementos para cumplir con esta condición. Vemos que este segmento es igual a este otro y es el comportamiento crítico en la simulación en PSpice. Para el caso 3, que es el que nos interesa, las raíces son complejas conjugadas. Aquí se tiene la amortiguación subcrítica u oscilatoria. Un segundo. Entonces, vean, aquí R en 2L al cuadrado es menor a 1 en LC. La ecuación diferencial y obtenemos su solución. Esta solución es la que nos interesa para obtener la forma de onda de la onda de Laun. Vean, aquí cambiamos los valores
Para cumplir esta condición y ver cómo se comporta, vean, este segmento R en 2L al cuadrado es menor a 1 en LC. Y la respuesta, vean cómo es. ¿Sí? Tiene de esta forma. Entonces, esto es lo que vamos a buscar como respuesta del desfibrilador para generar la onda de Laun. En el método de Laun, la descarga de energía del condensador es como en el caso 3, amortiguación subcrítica, y oscila entre los 100 y 400 vatios por segundo o joules. La duración del impulso de descarga está generalmente entre 2.5 y 5 milisegundos, que es como lo vemos aquí. Para reducir este riesgo, en un determinado tipo de desfibrilador comercializado, se emplea un sistema de descarga mediante línea de retardo, que incorpora dos bloques condensador-inductancia. Es decir, vamos a poner dos bloques de salida de condensador-inductancia para lograr el primer efecto, que vendría aquí, así, con un segundo efecto como este, y obtener esta forma general, ¿verdad? Esta de aquí. Con este método se puede emplear una forma de onda de doble pico de duración mayor y tensión mucho menor. La desfibrilación efectiva se puede lograr desde 80 a 140 vatios por segundo. Con una energía almacenada de 400 joules, se pueden aplicar desde 155 hasta 420 joules. Es razonable considerar que la corriente para una onda cuadrangular aplicada al miocardio está relacionada con la energía descargada por el desfibrilador, la impedancia eléctrica en el dispositivo y el tórax, y la duración del flujo de corriente, con las relaciones que seguramente ustedes recuerdan. La potencia dada en vatios, en watts, sería I cuadrada Z, ¿verdad? Y la corriente en amperios y la impedancia en ohmios. La energía en joules sería la potencia anterior por la duración en segundos. Desde luego, todo aumento en la impedancia transtorácica reduce aún más la corriente aplicada. La impedancia transtorácica normal en el hombre adulto es de 70 a 80 ohmios. Cuando la impedancia es demasiado alta, un choque de baja energía o aún de alta energía de 300 a 360 joules no generará la corriente suficiente para desfibrilar. Vean, aquí tenemos una imagen de un desfibrilador monofásico comercial. Y bueno, suelen ser relativamente fáciles de usar, pero siempre hay que tener mucho cuidado con las descargas que se hagan para no salir dañado uno mismo con estas descargas, ¿verdad? Vean, aquí tenemos los botones, tenemos botones para dar la descarga, y cuando se haya notificado al demás personal que se va a efectuar la descarga, para que se alejen del paciente y no lo estén tocando, se oprimen estos botones. Vamos a hablar de las formas de onda y niveles de energía. Los cardiodesfibriladores son clasificados de acuerdo a dos tipos de formas de onda, la monofásica y la bifásica. La primera en utilizarse fue la forma de onda monofásica, y la forma de onda bifásica se está usando cada vez más en la mayoría de los desfibriladores externos automáticos y manuales. Los niveles de energía varían según el tipo de desfibrilador.
Las formas de onda monofásica aplican corriente de una sola polaridad en la dirección del flujo de corriente. La onda monofásica puede ser caracterizada por la rapidez a la cual el pulso de corriente disminuye el valor cero. La onda monofásica sinusoidal amortiguada regresa al valor de base gradualmente. Este tipo de onda es muy sensible a cambios en la impedancia transtorácica. Y hay otras formas de onda aún más complejas de descargas en los desfibriladores, las cuales ya no son muy comunes, son más utilizadas en el área de cardiología, en pacientes críticos o con dispositivos implantables. Como vemos aquí, esta es una monofásica amortiguada sinusoidal, una exponencial truncada, otra básica exponencial truncada, una exponencial bifásica rectilínea y una exponencial bifásica mostrejada. Pero como les comento, ya no son muy comunes, solamente en casos muy específicos. Las formas de onda bifásica usan corrientes de dos polaridades que pueden ser onda bifásica exponencial truncada u onda bifásica rectilínea. En contraste con la onda monofásica, la onda bifásica es relativamente insensible a cambios en la impedancia transtorácica debido a su capacidad de compensación, esto es adaptación automática, lo que asegura una corriente constante en la primera fase. El resultado es una disminución de aproximadamente un tercio del umbral de desfibrilación. Estos equipos proporcionan un tiempo de carga para energía máxima de 5 segundos con alimentación por corriente alterna o 10 segundos con batería y proporcionan una frecuencia máxima de carga-descarga de 3 ciclos por minuto y con una precisión de energía de más o menos 2 joules o el 15% del valor de ajuste para impedancias entre 25 y 100 ohmios en los desfibriladores de onda bifásica. Las descargas son aplicadas con un retardo en la transferencia de aproximadamente 40 y 60 milisegundos con onda monofásica y bifásica respectivamente, después del impulso disparado con el pico de la onda R y a 25 milisegundos del impulso de sincronización externo. En la cardioversión, la sincronización de las descargas o choques se realiza con la señal ventricular, es decir, el pico de la onda R, seleccionando cualquier derivación del trazo electrocardiográfico filtrado que tenga una amplitud mínima de alrededor de medio milivoltio para lograr la aplicación segura de los choques disparados por la onda R y que elimine la detección de las ondas T de gran amplitud, mayores a 1 milivoltio, evitando así la aplicación durante el periodo refractario relativo del ciclo cardíaco, en donde un choque podría producir fibrilación ventricular. Vean, aquí tenemos lo básico. Esta es una aplicación anterolateral, externa apical. Vean, esta es la primera posición y la segunda posición. Vean, el eje de desfibrilación viene en este sentido, porque es el mismo vector de despolarización natural del corazón. Tenemos otra forma anteroposterior, como lo vemos aquí, ¿verdad? Un electrodo, otro electrodo. Y hay otras más, pero estas son las básicas. Bien, hablemos de los electrodos o también conocidos como paletas o también como palas, depende del país.
Para evitar las quemaduras debidas a las grandes descargas de corriente aplicadas a través de la piel en la desfibrilación, se emplea un tipo de electrodo especial. Casi todos los desfibriladores comerciales vienen equipados con electrodos de paleta tamaño adulto que tienen un diámetro entre 8 y 9 centímetros. Las paletas, que son poco más pequeñas, producen daño. Estas son como de 4.5 centímetros de diámetro. Producen más daño con los mismos niveles de corriente. Las pequeñas son de uso pediátrico. Algunos desfibriladores tienen un escudo de tierra posterior al plano en vez de otra paleta colocada en la parte lateral de la pared torácica. Es decir, para que quede claro, hagan de cuenta, este es el tórax visto en forma lateral. Aquí ya viene la cabeza del paciente, así, y aquí se pone un plano de tierra y solamente una paleta de este lado, ¿ok? Con el fin de aplicar el impulso cuando los electrodos están en el sitio apropiado, se emplea un interruptor accionado por el pulgar y dispuesto en uno de las dos paletas o en las dos. Este dispositivo evita que el paciente o alguien más reciba la descarga prematuramente. Vean, aquí tenemos las paletas y aquí se ve el interruptor que se utiliza para dar la descarga. Bien, hablemos de los materiales de conducción. La impedancia transtorácica varía según el tipo de material conductor que se aplique entre los cojinetes y la pared torácica. Es decir, creo que han visto la pasta que se echa en las paletas y luego frotan las paletas para abatir la impedancia del electrodo o paleta y la piel. En las paletas que tienen un diámetro de 8 centímetros, la impedancia transtorácica es de alrededor de 91 ohmios, más o menos 20, para el contacto desnudo, de 71 más o menos 11 ohmios para la grasa empapada con solución salina, para la gasa empapada con solución salina, si es que no se tiene la pasta adecuada, y de alrededor de 65 más o menos 15 ohmios para la pasta Redux. Se pueden emplear los cojinetes de gasa empapadas con solución salina, aunque con mucho cuidado para que la solución salina, el gel de acoplamiento o la pasta no formen un puente sobre la piel del paciente, sobre el tórax, y puente los electrodos, ¿verdad? Lo que crea un posible riesgo de incendio. Un factor que puede influir en la eficacia de la cardioversión es la posición de los electrodos, como ya vimos 2 posiciones antes. Estos se colocan en el pecho del paciente en la posición convencional, la anterolateral, esternal apical, que sería esta que tenemos acá. El electrodo de la base se coloca en la línea media anterior y paraesternal alta, infraclavicular, y el electrodo apical en la región inferolateral izquierda. Ahorita vamos a hablar de esta otra y de esta otra. En la mujer, la colocación del electrodo apical en el pecho condiciona alta impedancia transtorácica, lo que reduce el flujo de corriente, por lo que se recomienda la colocación del electrodo apical en la región axilar anterior o bajo el seno. Otra variante ampliamente aceptada es la posición anteroposterior, con los electrodos en la posición del borde esternal derecho bajo y la región infraescapular izquierda, cerca del borde paraespinal, como lo vemos en esta imagen, ¿de acuerdo?
Otra posición anteroposterior incluye la región apical y subescapular derecha paraespinal. En pacientes hombre con abundante vello en el pecho, el contacto electrodo-pecho puede ser malo y el vello puede causar retención eléctrica entre el electrodo y la piel y puede resultar en alta impedancia y ocasionalmente arcos de corriente, por lo que se recomienda afeitar el área en donde se colocarán los electrodos. Cuando se usan electrodos de palas o paletas metálicas, deberán aplicarse firmemente a la pared torácica, evitando el contacto con las derivaciones del electrocardiógrafo. El uso de electrodos autoadhesivos reducirá el riesgo de arcos eléctricos y son en general igualmente efectivos. Pueden reemplazar a las palas metálicas y resultan más prácticos en la posición anteroposterior. Cuando se utilizan palas metálicas de mano, debe asegurarse que estén en contacto total con la piel, con una presión sobre el tórax de alrededor de unos 10 kilogramos por pala. Es decir, hay que oprimir ligeramente las paletas en el tórax con una presión más o menos de unos 10 kilogramos. En algunos equipos, un indicador luminoso en color señala la calidad del contacto pala-tórax, asegurando una baja impedancia, cuando mucho de 100 ohmios máximo. Las palas deberán estar ampliamente separadas entre sí y el gel conductor utilizado para la interfaz entre las palas y la piel no deberá disiparse sobre el pecho o estar disperso sobre el pecho y haga un contacto eléctrico con las dos palas. Esto puede favorecer que el gel conductor haga que el flujo de corriente siga un camino superficial, un arco eléctrico, a lo largo de la pared torácica, desviando el flujo de corriente. Cuando un dispositivo médico implantado, puede ser un marcapasos, un cardiodesfibrilador automático o un desfibrilador cardioversor implantable, conocidos como DCI, entonces cuando se tiene un dispositivo implantado y que esté localizado en el área donde un electrodo sería normalmente posicionado, pues no colocar los electrodos, palas metálicas o parches autoadhesivos sobre o cerca de este generador, porque puede bloquear algo del flujo de corriente al miocardio, resultando en una aplicación de energía subóptima. Pero sobre todo, el choque puede causar disfunción temporal o eventualmente una disfunción permanente del dispositivo implantado. Es decir, colocar el electrodo lo más alejado posible del generador, al menos unos 10 centímetros del dispositivo implantado. Una estrategia es la aplicación del choque con la técnica anteroposterior para esternal derecho bajo y subescapular izquierdo. Vean, aquí en esta imagen vemos a una persona aplicando las paletas en esta posición a un paciente. Vean, aquí aparte vemos que este paciente tiene un sistema de masaje cardíaco que es con este pistón que equivale a dar la resucitación cardiopulmonar, ¿verdad? El dispositivo implantado deberá ser evaluado después del choque. Los electrodos tampoco deberán colocarse directamente sobre cualquier tipo de medicación. Estos son como parches cutáneos, hay parches de nitroglicerina, de reemplazo hormonal, de nicotina o analgésicos, debido a que el parche puede bloquear la aplicación de energía desde el electrodo y puede causar pequeñas quemaduras en la piel. Se debe remover el parche y limpiar el área antes de colocar la pala o electrodos.
En el paciente muy diaforético, es decir, que suda mucho, muy sudoroso, limpiar y secar el pecho antes de colocar los electrodos. Hay desfibriladores externos automáticos. Se han desarrollado desfibriladores externos automáticos con un software digital muy refinado. Y bueno, aquí hay varias ideas para a los que les llame la atención esto. Estos circuitos que vemos aquí, ya sea para un trabajo terminal, para su tesis o algo así, los cuales aprovechan algoritmos que reconocen de manera fiable la fibrilación ventricular. Estos pequeños dispositivos portátiles operados con baterías permiten a los profesionales que no sean paramédicos y que trabajen fuera del hospital desfibrilar a pacientes con paro cardíaco sin necesidad de interpretar el ritmo cardíaco humano. Es decir, ya hay desfibriladores externos automáticos que si no hay un médico en el área que pueda atender a un paciente con un paro cardíaco o una desfibrilación cardíaca, el software de este desfibrilador analiza el trazo cardíaco y determina cuándo dar un choque, es decir, dar una desfibrilación auricular, ventricular y cuándo, ¿verdad? En lo que llega la asistencia médica humana. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un desfibrilador automático externo. Este es un modelo AED Plus. Entonces, como comentamos, aquí están a grosso modo sus características. Tienen esta función. Si no hay un médico o un paramédico en el área cercana, toma el mando el sistema y da las descargas necesarias para restablecer al paciente en lo que llega la ayuda humana, ¿verdad? De las complicaciones. Las principales complicaciones de la desfibrilación de corriente directa son lesiones cutáneas y de otros tejidos blandos, lesiones miocárdicas, arritmias cardíacas, lesiones a los profesionales de la salud. Suele haber accidentes donde dan la descarga y resulta que otro paramédico o enfermera estaba tocando al paciente y también recibe parte de la descarga. Bien, eso es todo de este tema, chicos. Entonces, les agradezco su atención y muchas gracias.